En este caso vamos a estar hablando y le damos la bienvenida porque ya estamos en comunicación con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. ¿Qué tal, María Selva? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Ahora sí. Ahí está, ahí nos escucha María Selva. María Selva Ortiz, decíamos, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Bueno, un poco la convocatoria tiene que hablar de energías limpias, hablar de esto que se conoce como transición energética justa, sí, y bueno, y hablar del hidrógeno verde, sí. María Selva ya tuvo la oportunidad de estar en la parte audiovisual de Fogón en Fogón, estuvo charlando con Roberto Sabán, hablando de la importancia del agua, por eso ahí la estamos comunicando para una segunda parte, digamos, de lo que tiene que ver con esta importancia, y vamos a hablar un poco del hidrógeno verde en Uruguay. María, te preguntamos un poco sobre esto de qué viene y cuáles son. Hay proyectos concretos de producción de hidrógeno verde en el Uruguay. Bien, vamos a hacer capaz una introducción a esto, porque sí, nosotros como Redes Amigos de la Tierra venimos trabajando hace mucho tiempo en, lo que es esa transición energética, esa necesidad del cambio de matriz y esa necesidad de reducción de emisiones de CO2. En Uruguay hicimos un cambio de matriz energética, fue una de las revoluciones que hubo justamente porque hoy por hoy nuestra matriz eléctrica en un 99-98% viene de energías renovables. Pero tal vez no fue la transición más justa con respecto a eso. Sí es una transición desde el punto de vista ambiental muy buena, pero no desde el punto de vista de la justicia social, porque esta transición para nada se vio reflejado, por ejemplo, en lo que tiene que ver en las tarifas, en la baja de tarifas, en el acceso y el mejor acceso a la energía por parte de la población. ¿Y por qué se dio esto? Porque justamente el cambio de matriz, la introducción de energías renovables en nuestra matriz energética se dio en manos de empresas privadas. Se aplicó lo que fue el marco regulatorio energético de los 90, en donde se habilitaba a que privados pudieran generar energía y vendérsela a UTE, a nuestra empresa pública, que sí es quien tiene el monopolio de distribución, que pudieran hacer eso. Y esto llevó a que todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte o la revolución eólica, que tenemos una matriz muy firme en energía eólica y también biomasa, que está en manos de privados, tenga la UTE obligación de comprarles. Los contratos con los parques de molinos eólicos implica que UTE tiene que comprar, necesite o no esa energía. Entonces eso ha llevado a que todos los uruguayos tengamos que pagarle a estas empresas eólicas y también a biomasa, y que no podamos hacer, esa transición tan justa como lo hubiéramos querido. Sí, ambientalmente fue, en el caso de eólico, buena, en el caso de biomasa no tan buena, porque está asociada a lo que son las plantas de celulosa, lo que es las plantas de celulosa son las mayores generadores de energía de biomasa. Y ahora entremos al hidrógeno verde, porque nosotros en esto de pensar en una transición energética también tenemos que pensar la energía para qué y para quién. Y hoy nosotros tenemos una matriz muy firme, una matriz que puede, que en una proyección al 2045 va a seguir siendo firme porque tenemos un excedente de generación de energía. Y cuando están apareciendo estos proyectos de hidrógeno verde, que cuando uno piensa a futuro, es una de las posibles energías renovables buenas, estamos hablando de generar energía a través de la separación del CO2 del agua, separar el hidrógeno del agua a través de electrólisis, y esa electrólisis tiene que hacerse con energía, y es verde porque es con energías renovables. Entonces estos proyectos es generar a través de energía eólica y solar la hidrólisis para separar el hidrógeno
y el hidrógeno después hay que ver, bueno, cómo lo utilizamos, cómo lo transportamos, Ahora, los proyectos que están llegando a Uruguay, principalmente hay un proyecto muy grande que es el proyecto Tambor, que está proyectado, que se instala en el centro del país. Es un proyecto para el centro del país, para Tacuarembó, para una ciudad que es Tambores, que es una ciudad que está en el límite de Tacuarembó y Paysandú. Es un proyecto que, así como está llegando estos proyectos a Argentina, a Chile, a toda la región, es un proyecto de una empresa alemana. Es para exportar metanol a Alemania. Y para exportar ese metanol a Alemania van a instalarse ahí en el centro del país, van a utilizar agua del acuífero guaraní y no van a producir hidrógeno, van a producir metanol. Entonces, para producir metanol necesitan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo van a utilizar, lo suponemos, porque todos estos proyectos a los cuales tenemos muy poco acceso a la información, los vecinos se enteraron 2 semanas antes, dos días antes, que iba a haber una audiencia pública para la instalación de este proyecto en Tambores. Ahí entraron desesperadamente a pedir información, todos salimos a buscar información, porque el hidrógeno verde es algo muy nuevo a nivel mundial. No sabemos si hay algunos ya funcionando, o hay muy poco funcionando, no sabemos dónde están. Por ejemplo, el 76% del hidrógeno que se produce a nivel mundial es con gas natural, el 23% es con carbón, solo el 1% es hidrógeno verde, pero en este momento vemos llegar muchísimos proyectos a nuestro cono sur de América Latina, pero todavía no se han concretado. Vemos al ministro de Industria de Energía español diciendo, bueno, los proyectos que teníamos acá en España vamos a dejarlos de hidrógeno verde, vamos a dejarlos stand-by porque es una tecnología muy incipiente, una tecnología muy nueva que todavía no está aprobada, por lo tanto vamos a dejar que se pruebe en otras partes para después ver si los llevamos adelante. Entonces acá esto todo lo vemos con mucha preocupación. Sí puede ser a futuro una energía para seguir creciendo en energías renovables, pero hoy este proyecto que tenemos, y sabemos que hay 2 más proyectos en Cerro Largo, en el este del país, en el departamento de Cerro Largo, bueno, van a instalar un gran parque eólico, un gran parque solar, van a instalar esa planta que no es de hidrógeno, sino que es una planta química porque va a sacar metanol, usando los desechos forestales, y suponemos, intuimos, porque no tenemos información, que después ese metanol va a llegar al puerto de Montevideo, porque nos llama mucho la atención la ubicación, dado que cuando miramos los proyectos que están apareciendo en Chile y en Argentina, son proyectos que se instalan en la costa, porque es más fácil sacarlos, porque como son todos también para exportar a Europa, sacarlos para exportación. Acá se pone en el centro del país, suponemos que va a salir por el tren de UPM, por el tren de la planta de celulosa cuando esté instalado. Entonces, que está muy asociado al modelo forestal celulósico, porque va a utilizar su infraestructura y sus desechos de madera para producir metanol para exportación, para exportar y para satisfacer la necesidad esta de transición energética que tiene Europa, dado principalmente al déficit producto de la guerra con Ucrania, al déficit energético que está teniendo, pero como siempre usando nuestros bienes naturales, los bienes naturales de América Latina, nuestra agua, nuestro suelo, para hacer esa transición. Entonces, ¿quiénes vamos a seguir teniendo los costos naturales de su consumo? Los países del sur. Por otro lado, no vemos la ecuación de lo limpio, el hidrógeno verde. Acá no vemos nada verde, porque en realidad van a producir un químico que después se va a utilizar como plaguicidas, como combustible para seguir manteniendo esa sociedad de consumo. Entonces, cuando uno hace la ecuación y la mochila de carbono de este metanol, no vemos el beneficio para la reducción de emisiones de CO2 y para el compromiso de reducir las emisiones para frenar el cambio climático, que es lo que necesitamos. Para eso necesitamos un cambio de modelo, que no es lo que proponen estos proyectos.
El hidrógeno, digamos, sería algo que es muy habitual en nuestro planeta, pero sin embargo siempre está asociado a otro átomo, por lo tanto sí o sí hay que separarlo, o sea, digo, y ahí se consume sí o sí energía. En cualquier cosa, en cualquier caso, digamos, claro, y en cualquier caso, digamos, implica otro uso o sea, más energía para buscar energía, ¿no? Pensaba en esto de lo que vos hablabas de la ubicación ahí en el centro del país y bueno, está la infraestructura de lo que sería el UPM, pero digo, ¿no sería también posible, por ejemplo, en el mar y no en el acuífero guaraní? Supongo que en el mar incluye otro proceso que sería, probablemente no sirve el agua salada, ¿no? O sea... Bien. Bueno, a su vez el gobierno tiene un proyecto de investigación sobre hidrógeno y siempre habían manejado justamente el frente marítimo. El tema acá es que sabemos que estas empresas transnacionales vienen buscando el lucro, el mayor lucro posible con el menor costo sin importar los impactos. Claro. Y obvio que pueden sacar que los proyectos que se estaban estudiando en el frente marítimo, lo que pasa es que son mucho más caros porque tienen que desalinizar y hacer que esa agua tiene que ser un agua absolutamente dulce y desmineralizada, que del acuífero igual la tenían que desmineralizar, y sin salinidad. Entonces, y acá volvemos a decir, bueno, energía para aquí, ¿para quién? Si es para satisfacer las necesidades de los uruguayos, pensemos, bueno, a futuro en el frente marítimo, cómo lo vamos a usar, cómo podemos poner una plataforma para poner una planta de hidrógeno verde con energías renovables que no solamente capaz pueden llegar a ser solar y eólica, sino que puede ser también de las olas. También pensemos este gran parque solar y eólico, todos los insumos que necesita para construirse y los desechos y la vida útil de un parque eólico, que son 20 años, esta planta tendría una vida útil de 30 en principio, y sabemos todo lo que el litio que se necesita para las baterías, todo lo que está implicando también a nivel de extracción de determinados minerales en nuestra América Latina, los impactos que está generando la construcción y la transición a estas energías. Entonces ahí volvemos a decir, energía para qué y para quién, y lo que tenemos que hacer es una reducción del consumo energético y no seguir pensando en generar y consumir más y más. Y sí, cuando pensamos en que a futuro necesitemos hidrógeno para transporte, pero para necesidades de nosotros como país o como región, no para satisfacer necesidades de Alemania o de Europa, que tendrían que buscar, después de todo lo que han calentado el planeta, buscar justamente reducción, porque si todos quisiéramos consumir como los europeos o los norteamericanos, necesitaríamos cuatro planetas. Este planeta no nos da. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver, una transición a qué otro modelo vamos a hacer. Y sí, una de las opciones es el hidrógeno, que obviamente está siempre asociado a algo, que la separación tiene costo, pero bueno, para necesidades básicas, para satisfacer necesidades o para beneficios nuestros, y no hipotecar un territorio que es absolutamente bueno para producción de alimentos, como es toda esa zona, para el ecoturismo, para una cantidad de alternativas que hay, y menos el acuífero guaraní, que es la segunda reserva de agua dulce subterránea que tiene el planeta. Pensaba en esto de cómo seguir, digamos, evitar, digamos, más gasto de energía, ¿no? Y pensaba en si es posible, por ejemplo, pensar en la construcción de viviendas, inclusive de edificios, que tengan en cuenta esta alternativa de que el propio edificio tenga una construcción adecuada para por lo menos evitar la necesidad de el uso de aire acondicionado en forma permanente, ya sea para frío o para calor. Y digo, no sé en cuanto a la arquitectura si esto está pensado, si esto está planificado.
Bien, ahí yo creo que en eficiencia energética hay mucho trabajado y mucho por seguir trabajando. Justamente el tema de aislación de las viviendas, de aislación de las construcciones, es uno de los temas. Nosotros impulsamos, participamos en la redacción y está aprobada la ley de energía solar térmica, en donde, bueno, las grandes construcciones, los grandes consumidores de agua, tipo hoteles, clubes y también en muchos casos grandes edificios que puedan tener paneles solares en sus techos para no tener que usar, no consumir energía de la red para, por ejemplo, el calentamiento de agua. Y el invierno y poder calefaccionar también con agua caliente utilizada energía solar térmica. Y eso, bueno, UTI impulsó, también fue parte de que impulsó la instalación, porque eso reduce, aunque no pensemos, por ejemplo, nosotros todo cuando estábamos trabajando justamente en esta transición hacia energías renovables, lo hacíamos a nivel de Cono Sur, de Brasil, Argentina, Uruguay y Brasil. Y bueno, ahí por ejemplo los brasileros que tienen los famosos Colerati, que son energía, que son con resistencias, claro, mostraban los picos de consumo a la hora que la gente llegaba a bañarse en la casa y tenía que reducir eso. Nosotros también lo tenemos, pero con el calefón, que también es súper ineficiente con respecto a eso, en vez de tenerlo con gas o con otras energías. Entonces, bueno, si hubiéramos seguido en esa transición, si hubiéramos seguido en la discusión de la eficiencia energética, de la reducción del consumo, pero no solamente la reducción del consumo por bajar nuestra tarifa, que es por lo que muchos se trasladaron a esta eficiencia energética, porque sigue siendo súper cara la energía en Uruguay, sino una transición justamente pensando y razonando en todos estos otros impactos que tiene la generación de energía. Y de cualquier forma nosotros no tocamos la matriz en la energía, no tocamos para nada la matriz de transporte, de consumo de energía de transporte, sigue siendo todo fuel oil. Recién incipientemente en los últimos 3-4 años los autos eléctricos empezaron teniendo un excedente de electricidad tremendo, pero no ha habido ningún impulso, ninguna política de incentivo a eso, ni siquiera de los grandes. Bueno, construimos un tren de UPM, lo estamos construyendo todos los uruguayos recién a fin de año, y esa energía fósiles, no es eléctrico, con la matriz tan firme que tenemos de energía y que le tenemos que pagar sí o sí a los privados por lo que están consumiendo, y no estamos consumiendo todo lo que le tenemos que pagar. ¿Qué tan importante es que estoy pensando en UTE, ANCAP, no sé, la propia UDELAR sean garantes de alguna manera de esta digamos, de un desafío de eficiencia energética, ya sea en el caso ¿no? de empresas internacionales que pretendan desarrollar por ejemplo hidrógeno verde, como otras, digamos, que puedan llegar, digo, qué tan importante es para decir, o digo, para tener, digamos, la decisión soberana como Estado de poder decir no. Bien, eso es clave. Nosotros cuando discutíamos esto de nuestra transición energética con movimientos sociales, con los sindicatos de la energía, con otras organizaciones, con la academia, definimos que una transición energética y una matriz energética tenía que ser limpia, soberana, pública y diversificada. Y el soberana y pública eran muy claves. Porque justamente tiene que ver con todo esto. Y hoy por hoy, por ejemplo, en la reciente marcha del agua del 22 de marzo, una de las cosas que estaba en la proclama es que cualquier transición energética y cualquier uso de energía que implique agua tiene que estar en manos públicas y tiene que ser para destino nacional. O sea, para consumo nacional, esto de para qué y para quién y quién es que lo hace. Y tiene que estar nuestra empresa, y tiene que ser desarrollado por nuestra empresa pública, porque eso es clave para todo esto, porque si no sigue siendo un negocio de privados, en donde solo se benefician privados y el costo lo pagamos todos.
Ahí está. Bueno, de alguna manera Uruguay logró con su campaña por el agua en un plebiscito histórico, de alguna manera defender, ahí vos lo contabas en la entrevista que hiciste en el audiovisual para De Fogón en Fogón con Roberto Sabán, contabas un poco esto de la historia que fue clave, digamos, ¿no? de la consulta popular en defensa del agua y que el agua debía ser administrada por el Estado uruguayo. Digo, eso es una diferencia con respecto a otros estados de la región y del mundo. Bueno, sí, justamente la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras, como dice nuestra Constitución, pero que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Y esto tiene que ver con, bueno, el agua es un derecho y no una mercancía, que son campañas mundiales que tenemos con respecto a eso. Internacionalmente decimos, bueno, los bienes comunes no pueden, los privados, estas grandes transnacionales no pueden. Ahí se cortaba, a ver si la recuperamos. A ver si... Energía también no debe ser una mercancía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, que tanto el agua como la energía, porque tiene que ver con necesidades también básicas, no pueden convertirse en una mercancía cuando tienen que ser un derecho de los pueblos. Ahí está, clarísimo. Charlamos con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. María Selva, te agradecemos muchísimo la participación. Hacemos extensiva, digamos, a muchos de los que, bueno, nos gusta charlar de estos temas y en este caso particularmente sobre la importancia que tiene el agua, sí, en el país, en nuestra región y por supuesto en el mundo. Y te invitamos, si andás por Buenos Aires, en algún sábado de tarde, más que invitada aquí al estudio Pati Raiz de Radiográfica, para seguir explayándonos sobre estos temas. Sabemos que además tienen vínculos con organizaciones también aquí en la República Argentina y en otras partes de la región, y bueno, que son fundamentales a la hora de esta defensa del agua y obviamente lo que tiene que ver con el uso de las energías limpias, particularmente para nuestra región. Así que te agradecemos mucho este tiempo y no va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos. Bueno, ha sido un placer y bueno, estaremos en cualquier momento encontrándonos de nuevo. Ahí está. Pasaba entonces María Selva Ortiz.